Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. ¡Bienvenidos! Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Hoy estoy con entusiasmo de compartir este tema con ustedes. Estamos hablando acerca de el nuevo pacto. Hemos visto algunos aspectos. Hoy quiero hablar acerca de el pueblo de Israel versus la iglesia. Muchas personas me han comentado y aún comúnmente dicen que el pueblo de Israel y la iglesia son algo similar y que francamente los testamentos antiguo y nuevo son en general para todo el mundo y hay una serie de confusión en cuanto a eso. Hoy quiero mirar por separado un poquito y luego concluir algo en relación al pueblo de Israel y la iglesia. El pueblo de Israel, su formación fue cuando Dios llamó a Abraham para que de su descendencia se formara una nación. Y así lo hizo, nos cuenta en Génesis el capítulo 12 y el versículo 1 al 3. Quisiera leer para tener como el contexto fijo de lo que dice la palabra de Dios. El Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el llamado que Dios le hace a Abraham desde Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Abraham comienza su peregrinación hasta llegar a la tierra prometida. Allí se establece con su familia y ya la historia allí la conocemos. Entonces tuvo su hijo de Sara, luego Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Jacob y el otro Esaú. De Esaú vienen los árabes y de Jacob viene el pueblo de Israel. Entonces allí se establecieron y luego por causa de una hambruna tuvieron que bajar a Egipto. Allá estuvieron 430 años terminando en la esclavitud. Dios envió a Moisés para liberarlos. Atravesaron el desierto por 40 años. Toda esa historia está en la palabra de Dios y la conocemos. Entonces no entro en detalles en esto. Pero cuando Dios estableció al pueblo de Israel, le prometió al rey David que de su descendencia vendría el Mesías. Y encontramos, la verdad sea dicha, encontramos que el pueblo de Israel fue una bendición y las raíces del cristianismo vienen de allá, de Abraham, de los patriarcas, y de esa generación nació el rey David y de su descendencia también, humanamente hablando, vino el Redentor, el Señor Jesucristo. Dios bendijo a las naciones, sobre todo al pueblo de Dios, a través de esa promesa dicha a Abraham, que en él serían benditas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Encontramos, por ejemplo, Dios quiso que el pueblo de Israel fuera un reino, lo que nos dice en el capítulo 19, los versículos 5 y 6 del libro de Génesis, del libro de Éxodo. Allí nos habla acerca del propósito de Dios con Israel, pero ellos no cumplieron ni obedecieron la palabra de Dios y no se pudo establecer el reino con ese pueblo. Pero Dios bendijo a la humanidad y quiero mencionar esto brevemente porque nos indica que las promesas de Dios para Israel y para la humanidad son una realidad.
Cuando Dios habla de ciertas cosas, sobre todo en la carta que escribe el apóstol Pablo en Romanos del capítulo 9 al 11, hablando del pueblo de Israel, nos menciona 8 bendiciones que vendrían del pueblo de Israel. Y voy a mencionarlas. El apóstol Pablo, quien era judío, fue llamado por Dios para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. Sin embargo, él declara unas promesas que se cumplieron fielmente, siendo muy importantes acerca del pueblo de Israel. Dice en Romanos 9, 3 al 5, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de ellas vienen los patriarcas y de ellos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Noten que aquí hay 8 bendiciones que menciona el apóstol Pablo para decir que todo eso viene del pueblo de Israel. Por eso ya en una de sus cartas Pablo dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, porque todas estas cosas se cumplieron a través del tiempo, más que todo para bendecirnos a nosotros cuando vino Cristo. En este texto hay esas 8 promesas que son de bendición para nosotros. Entonces Dios permite que el pueblo de Israel sea su pueblo, pero cuando estableció el nuevo pacto y la iglesia compuesta de los gentiles hizo como un paréntesis con el pueblo de Israel, después de 70 años fue destruido, o en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén, los judíos fueron esparcidos por cerca de 18 siglos. Y ahora en 1948 volvió Israel a ser un estado legal, legítimo, allá en el mismo pueblo de Israel donde antes habían estado, porque esa es su tierra y esa es la promesa. Entonces Israel volvió a su territorio y a cumplir el propósito de Dios. Ahora miremos lo que Dios hizo con la iglesia. Cuando Cristo vino, estableció un nuevo pueblo, no con los judíos, sino con los gentiles. Y por eso dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, no dice al pueblo de Israel, al mundo. Y eso quiere decir a toda la humanidad, de tal manera lo amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con la humanidad, con las personas que son creyentes, Dios formó su iglesia, estableció esa iglesia que él había prometido, y aunque Jesús no la fundó, el Espíritu Santo sí lo hizo, y por eso la iglesia es un nuevo pueblo con un nuevo pacto para llevar una nueva vida diferente como Dios lo quiere hacer. Y por eso nosotros estamos hablando de la importancia de tener una manera de vivir diferente a Israel, porque somos el pueblo gentil con los cuales el Señor, a través del Espíritu Santo, fundó la iglesia cristiana, y hoy día nosotros pertenecemos a la iglesia como el cuerpo de Cristo, somos sus representantes, somos las personas que debemos proclamar las verdades, y el Señor mandó que nosotros prediquemos el evangelio a toda criatura en todas partes, en el mundo entero, para que todo aquel que en él cree sea salvo. Pero también nos da el evangelio del reino para edificación de los creyentes, para poder llevar una vida plena como Dios lo quiere y según está escrito en su palabra. Que Dios nos ayude a entender que Dios, así como amó a Israel y lo ama, también a la iglesia y la sigue amando para que cumpla su voluntad y su propósito. Mi tiempo se fue y tengo que despedirme, pero seguiremos hablando de este tema tan interesante para edificación de toda la iglesia. Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.